Escuché a mis roomies diciendo que yo estaba desesperada por acostarme con uno de ellos por cómo me visto. No sabían que tengo novia y cero interés en sus cuerpecitos flacos. Vivo con 3 vatos y otra morra. Hasta hace poco nos llevábamos súper bien. Todo tranquilo. Buen rollo. Pero ayer escuché a los 3 güeyes hablando abajo. No creo que supieran que yo estaba en la casa. Estaban diciendo que me visto como puta. Y se estaban cagando de risa. Uno soltó que seguro estaba desesperada por coger con alguno de ellos. Y empezaron a bromear sobre quién sería el afortunado. Me sentí fatal. En serio. Yo normalmente ando en shorts y blusas de tirantes en la casa porque, pues, es cómodo. A veces, cuando hace un chingo de calor, uso crop tops. Pero nunca me he visto tratando de verme sexy. Es simplemente ropa básica, del tipo que venden en Bershka o en cualquier Forever. Y mira, los he visto caminar en calzones o sin camisa por toda la casa. Y jamás hice un drama. Siempre pensé que estábamos en la misma sintonía. Entonces, ¿por qué carajos está bien que ellos anden en calzones? Pero yo soy una zorra por usar ropa normal. Y pa' colmo, uno de ellos tiene novia. Y ella se viste igual o hasta más atrevida que yo. Blusas con escote hasta el ombligo, shorts mini, lo que sea. Y no hay pedo con ella, nadie dice nada. Pero yo soy la desesperada. Y lo mejor de todo, tengo una relación a distancia con mi novia. Porque sí, soy bien pinche gay. ¿Y ahora qué chingados hago? No siento que haya hecho nada malo. Pero me siento bien incómoda sabiendo que esos güeyes piensan que ando por ahí seduciéndolos como si no tuviera dignidad. Antes de escribir esto, estaba decidida a esconderme en mi cuarto y salir vestida como monja nomás para no generar incomodidad. Pero me dio una pinche rabia feminista, body positive, revolucionaria. Esos vatos no iban a salirse con la suya después de slut shamearme así. De los 3, con el que mejor me llevo es con Tomás. Así que decidí hablar con él primero, a solas. Escuché que venía subiendo las escaleras y pensé, ¿es ahora o nunca? Respiré profundo. Salí de mi cuarto con una sonrisa y le dije, Tomás, ¿puedo hablar contigo tantito? Entró a mi cuarto. Hicimos plática casual, pura paja. Cerré la puerta. Reuní toda mi maldita valentía y le solté. Mira, hay algo medio raro que tengo que decirte. Escuché lo que estaban diciendo de mí el otro día. Y ahí, mi ciela, prepárate, porque me le fui con todo. Tomás entró a mi cuarto y cerró la puerta con cuidado, como si supiera que lo que venía no iba a ser fácil. Se sentó en el borde de la cama, con esa cara suya de, a ver qué hice ahora. Yo no sabía por dónde empezar. Sentía el corazón galopando en el pecho, pero no iba a echarme para atrás. No esta vez. Mira, hay algo medio raro que tengo que decirte, dije, sin rodeos. Escuché lo que estaban diciendo de mí el otro día. Él me miró sin entender al principio, o fingiendo no entender. Silencio. Y luego la típica respuesta. ¿Qué cosa? No. ¿Cuándo? Abajo. Cuando pensaban que yo no estaba. Dijiste que me vestía como puta. Y que seguro estaba desesperada por coger con alguno de ustedes. ¿Te suena? Tomás se quedó callado. Se le borró la sonrisa. Bajó la vista. Jugaba con las manos, incómodo. Yo no lo interrumpí. Lo dejé revolcarse un poco en su propia incomodidad. Luego habló. Güey, neta. Fue una pendejada. Estábamos bromeando, no era en serio, yo no pensé que escucharas. Ajá. ¿Y si no hubiera escuchado? ¿Me seguirías viendo igual? ¿Pensando que todo lo que uso es para provocarles la entrepierna? No, claro que no. O sea, levantó las manos desesperado por explicarse. Fue de mal gusto. Lo admito. Pero en serio, nunca pensé que tú... ¿Qué? ¿Que yo tenía dignidad? ¿Que tengo novia? ¿Que no estoy interesada en ninguno de ustedes? Tomás se quedó helado. No sabía que tenía novia. Eso lo dejó aún más culpable, porque en su cara vi algo que no era solo incomodidad, era vergüenza. Mira, dije más tranquila, no estoy haciendo esto para pelear, pero sí necesito que entiendas que lo que dijeron me dolió. No solo porque fue ofensivo, sino porque venía de ti. Tú eres con el que mejor me llevo. Siempre te defendí. Él tragó saliva, asintió en silencio, y cuando por fin abrió la boca, lo que dijo me dejó fría. No te voy a mentir. Sí fue una broma, pero también... Es que Eduardo y Julián siempre están jodiendo con ese tema, todo el tiempo. No es solo contigo. Se la pasan sexualizando a Lucía también. A veces me incomoda, pero no sé. Me callo. Me le quedé viendo. Era la primera vez que alguien en esa casa admitía que algo estaba mal. Y justo cuando pensaba que ahí terminaba la conversación, tocaron la puerta. 1, 2 veces. Luego se abrió. Era Lucía. Estaba pálida, con cara de que se había tragado un secreto demasiado tiempo. ¿Puedo pasar?, dijo bajito. Asentí, confundida. Cerró la puerta y se sentó en el suelo, sin mirar a nadie directamente. Yo también los escuché ese día.
Bueno, otros días también. Hizo una pausa larga. No saben esto, pero una vez Eduardo intentó meterse a mi cuarto. Pensó que estaba dormida. Estaba borracho. Lo empujé, se fue riéndose. Nunca dije nada porque pensé que nadie me creería. Yo sentí que el estómago se me iba al suelo. Tomás la miró como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué? Eso pasó de verdad. Lucía solo asintió. No lloraba. No temblaba. Pero tenía esa mirada de alguien que ya lloró todo lo que tenía que llorar. No quise decir nada porque sé cómo son. Se hubieran burlado. O peor, me habrían dicho que lo provoqué. Así como contigo, por cómo te vistes. Me quedé en silencio. Algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo algo más nació. Una especie de rabia vieja que había estado durmiendo en lo más profundo, porque esto ya no era solo sobre mí, era más grande. Era una podredumbre que nos estaba contaminando a todas. Tomás se levantó de la cama, caminó de un lado a otro. Esto está muy mal. Yo no sabía eso de Lucía, pero sí he visto cosas feas, comentarios, miradas. Y sí, a veces me río, pero creo que estoy empezando a darme cuenta de lo que eso significa. Me quedé viendo a Lucía, luego a Tomás, y dije algo que me salió desde el alma. Ya no me voy a quedar callada. Y justo cuando pensé que nada más podía pasar esa noche, Lucía sacó su celular, lo desbloqueó, buscó algo en silencio, y luego nos mostró la pantalla. Era un mensaje viejo, del grupo de ex-roomies del DEPA, una chica que se había mudado antes de que yo llegara. Decía, tengan cuidado con Eduardo, no es lo que parece, yo me fui por eso. Y ahí supe que esto apenas comenzaba. Esa noche dormí poco, o más bien me la pasé dando vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada risa que había escuchado esos días y que, en su momento, no supe interpretar. ¿Cuántas veces me hicieron sentir incómoda y yo lo pasé por alto para no ser la intensa? ¿Cuántas veces Lucía se tragó el miedo sola? ¿Y cuántas otras chicas habrán pasado por lo mismo y nadie las escuchó? Al día siguiente, me levanté temprano. No por costumbre, sino porque el cuerpo simplemente ya no quería descansar. Fui a la cocina en shorts y blusa, como siempre, porque no pensaba esconderme, ni cambiar, ni avergonzarme. Tomás ya estaba ahí, con cara de desvelado. Me saludó con un gesto breve y siguió preparando café. ¿Dormiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Casi nada. Estuve pensando en todo lo que dijeron ayer. Hizo una pausa larga. No sé qué hacer. O sea, sé que tengo que hablar con ellos, pero también sé cómo son. ¿Qué quieres decir? Que si los enfrento me van a tirar de exagerado. O de traidor. Van a decir que me volviste feminista por estar encerrado contigo en un cuarto. ¿Sabes cómo son? Sí, sabía. Pero justo por eso teníamos que hacerlo. Pues que digan lo que quieran, respondí, firme. No podemos seguir permitiendo que esto siga como si nada. Si tú no dices nada, igual vamos a actuar. Pero si hablas, eso también va a significar algo. Tomás asintió, cabizbajo. Y justo cuando parecía que la conversación iba a cerrarse ahí, Lucía entró a la cocina. Estaba seria, diferente. Traía su celular en la mano y lo puso sobre la mesa con cuidado. Anoche no les enseñé todo, dijo. Yo la miré, esperando. Tomás también. Tengo más mensajes de esa ex-roomie. Nunca los borré. Y creo que ya es momento de compartirlos. Abrió el chat y empezó a deslizar. Me cambié de cuarto 3 veces. Eduardo siempre encontraba la forma de accidentalmente verme en toalla. Una vez se metió al baño cuando yo estaba saliendo de la regadera. Dijo que no escuchó el agua. Me robó ropa interior del cesto de ropa sucia. Estoy segura. Lo confronté y se rió. Me dijo que estaba loca. No le dije nada al casero porque me daba miedo quedarme sin dónde vivir. Yo sentí náuseas. Literalmente. Tomás se pasó la mano por la cara. Se sentó. Golpeó la mesa sin querer. Esto es gravísimo, Lucía. ¿Por qué nunca denunció? Porque nadie nos cree, Tomás. Ella lo miró directo a los ojos. A ustedes les creen. A nosotras nos llaman locas. Y ahí fue cuando Tomás cambió. Algo en su expresión se endureció. Se quedó viendo el celular con una rabia contenida. Una rabia distinta a la vergüenza del día anterior. Era un tipo de rabia que viene con el despertar. El momento exacto en que dejas de ser parte del problema. Tenemos que hacer algo, dijo con voz baja pero decidida. ¿Qué propones?, pregunté. Confrontarlos, pero no como una charla casual. Vamos a grabar la conversación. Vamos a documentar todo. Vamos a reunir pruebas. Y si hace falta, vamos con el casero. O con quien sea. Pero esto no se puede quedar así. Yo asentí, sorprendida. Tomás estaba hablando en serio. Ya no era solo el güey que se reía para encajar. Se estaba plantando. ¿Y si nos sacan del DEPA?, preguntó Lucía, nerviosa. Me vale madres.
Yo ya no quiero vivir al lado de un tipo así. Tomás apretó los puños. Es más, ¿no deberíamos buscar si hay más gente que haya vivido aquí antes que pueda decirnos si esto viene de hace más tiempo? Fue entonces que lo pensé. El grupo viejo de WhatsApp. ¿Todavía tienes a alguien ahí? Lucía abrió sus chats. Scroll, scroll. Ahí estaba. Grupo. Roomies Coyoacán 2021. Y el último mensaje de una tal Majo decía: si alguna vez necesitan hablar de Eduardo, escríbanme. A mí me costó un año poder contar lo que pasó. Nos quedamos mirando los tres. Nadie dijo nada durante varios segundos, hasta que yo, con el corazón latiéndome en la garganta, dije: escribámosle. Lucía empezó a tipear con dedos temblorosos. Cuando envió el mensaje, hubo un silencio incómodo en la cocina. Era como si los tres estuviéramos conteniendo la respiración al mismo tiempo. Y entonces, el celular vibró. Majo había respondido. Solo una palabra. Hola. El mensaje de Majo no decía mucho, pero su simple existencia nos dejó congelados. Hola. Una palabra, pero cargada de historia, de heridas, de cosas que no se dicen fácil. Lucía le respondió con delicadeza, explicándole que ahora vivíamos en el depa, que habíamos empezado a notar cosas similares y que queríamos entender lo que había pasado con ella. Le aseguró que no estábamos buscando chisme ni drama, solo necesitábamos la verdad. Tardó unos minutos en contestar. Parecían horas. Finalmente, llegaron 3 párrafos. Viví ahí en 2021. Me fui de un día para otro. Nunca recogí mis cosas. No podía seguir durmiendo en esa casa después de lo que pasó. Eduardo me acosó durante semanas. Al principio fue leve. Comentarios, miradas. Luego se puso más físico. Toques al pasar. Invadir mi espacio. Un día entró a mi cuarto cuando me estaba cambiando. No pude gritar. Me paralicé. Él solo se rió y dijo que no vio nada. Lucía se quedó con el celular en la mano, muda. Tomás apretaba la mandíbula. Yo me agarré al respaldo de la silla, como si el piso se me fuera a ir. Majo siguió escribiendo. Le conté a Julián. Pensé que iba a apoyarme. ¿Sabes lo que me dijo? Que seguramente lo malinterpreté. Que Eduardo era caloroso, pero no un abusador. Desde ahí me callé. Me fui 2 semanas después. Es el mismo patrón, dije, casi en susurro. Tomás se levantó de la mesa furioso. ¡Maldita sea! Yo vivía aquí en esa época. Yo estaba. ¿Por qué no supe nada? Porque a ti no te lo hizo, respondió Lucía, cortante. Majo nos dio permiso de guardar su testimonio. Dijo que, si era necesario, estaba dispuesta a contar lo mismo al casero o incluso firmar algo. Estaba harta de quedarse callada, ya no tenía miedo. Y con eso, teníamos 2 testimonios, el de ella y el de Lucía. Más lo que escuché, más lo que Tomás admitió. Pero aún faltaba algo. Enfrentar a los 2 directamente. Esa noche, después de pensarlo mucho, decidimos que lo haríamos juntos, los 3, en el comedor, a la vista, sin gritos, sin escándalo, con un celular grabando discretamente desde una mochila sobre la mesa. No buscábamos show, queríamos dejar registro. Julián llegó primero. Eduardo llegó 15 minutos después, oliendo a cerveza y con su sonrisa habitual. ¿Qué pedo? ¿Asamblea de roomies o qué? Soltó, burlón. Queremos hablar de algo serio, dijo Tomás, sin rodeos. Uy, ya va a empezar el drama. Déjame adivinar. Otra vez por cómo se visten las señoritas de la casa. No respondí. Dejé que hablara, que se exhibiera. Tomás respiró hondo. Luego dijo: escuchamos las cosas que dijiste de nuestra roomie, las cosas que le hiciste a Lucía, y también contactamos a Majo. El silencio fue inmediato. Eduardo se quedó congelado por un segundo. Luego sonrió con soberbia. ¿Majo? ¿La loca esa? Ah, por favor. ¿Y a mí también me vas a decir loca? Interrumpió Lucía con voz firme. No, a ti te digo exagerada. Si te incomodó que alguien viera tu toalla, ¿para qué la dejas colgada? Aquí vivimos todos. ¿Qué esperabas? Yo lo vi. El momento exacto en el que se traicionó solo. Estaba tan convencido de que tenía razón, que se justificó sin darse cuenta. Nadie tiene por qué ver mi ropa, ni mis cosas, ni mi cuerpo sin permiso. Nadie, dijo Lucía, con los ojos clavados en él. ¡Ah! ¡Ya! Esto es una cacería de brujas. Todo se ha salido de control. Julián, ¿no vas a decir nada? Julián estaba callado. En serio. Por primera vez desde que lo conocí, lo vi sin chistes, sin sonrisas. Estaba incómodo, y cuando habló, fue peor de lo que pensé. ¿No me quiero meter? ¿Cómo que no quieres meterte? Le soltó Tomás indignado. Pues así. Yo qué sé. Yo nunca vi nada. Además, si se sintieron incómodas lo hubieran dicho. ¿No? Uno no adivina. Quise levantarme. Quise gritar. Pero no lo hice.
Solo dije algo que había estado guardando desde que empezó todo. ¿Y si no hubiéramos dicho nada? ¿Cuántas más tendrían que pasar por lo mismo hasta que alguno de ustedes hiciera algo? Y justo cuando pensábamos que la conversación ya no podía empeorar, Eduardo se levantó, se acercó a mí y dijo algo en voz baja con tono burlón que me hizo hervir la sangre. Mira, si querías atención, ya la tienes. ¿O también te incomoda que te mire? ¿No era eso lo que buscabas con ese topsito? Y entonces, Tomás lo empujó, literalmente, de una, sin pensarlo. La silla cayó. Eduardo tropezó. Julián se paró gritando. Lucía gritó también. Yo solo tomé la mochila con el celular. Lo que acabábamos de grabar. Era oro puro. Y por primera vez en toda esa noche, sonreí. La casa quedó en silencio después del empujón. Eduardo se levantó del suelo más sorprendido que herido. Julián lo sujetó del brazo, como si temiera que hiciera una locura. Tomás estaba parado, respirando fuerte, con los puños cerrados como si estuviera conteniendo todo lo que no había dicho en años. ¿Estás bien?, le pregunté a Lucía, que seguía temblando, con la espalda pegada a la pared. Asintió. Apenas. Sus labios apretados decían que no estaba tan bien, pero no iba a dejar que nadie la viera frágil. Eduardo se sacudió la camiseta, miró a Tomás como si lo quisiera matar, y soltó con voz baja, cargada de amenaza. Te pasaste de verga, güey. Tomás no se movió, no se disculpó, solo dijo, tú te pasaste hace mucho. Julián trató de bajar la tensión con un típico ya, todos estamos calientes, pero nadie lo peló. En ese momento entendí que había una grieta, una fisura real. Algo había cambiado. Ya no era solo entre nosotras y ellos, era entre ellos también. Los dos se fueron a sus cuartos sin decir más. Golpes de puertas. Silencio pesado. Tomás se quedó en el comedor. Se sentó, se tomó la cabeza con las manos. Parecía al borde de un colapso. Me senté a su lado. Lucía se quedó de pie, con el celular apretado entre los dedos. Lo grabamos todo, dije. El momento en que admitió lo de la toalla, lo de Majo, lo que me dijo. Está todo ahí. Tomás levantó la vista, más tranquilo. ¿Y ahora qué? Lucía fue quien respondió. Ahora vamos a enseñárselo al casero. Y eso hicimos. A la mañana siguiente, imprimimos los mensajes de Majo con su permiso, preparamos una copia del audio y pedimos una reunión urgente con el dueño del departamento, el señor Mendoza. Un hombre de unos 60 años, bigote blanco, cara de quien ha vivido demasiadas historias. Nos citó en una cafetería a unas calles de la casa. Cuando llegamos, nos recibió con esa típica actitud neutral de los que creen que todos exageran, pero escuchan igual por protocolo. Le contamos todo, sin adornos, sin lágrimas, solo los hechos. Al principio fruncía el ceño como si le costara creerlo, hasta que le pusimos los audios. La voz de Eduardo sonaba clara, burlona, exactamente como era. Cuando llegó al momento en que me decía, ¿no era eso lo que buscabas con ese topsito? El señor Mendoza levantó una ceja, y cuando escuchó el golpe de la silla, se removió en la silla. ¿Y el que lo empuja es... ¿Tomás?, preguntó. Sí, respondió Tomás con vergüenza. No estoy de acuerdo con la violencia, dijo el señor Mendoza, pero entiendo por qué reaccionaste así. Guardó silencio unos segundos, cruzó los brazos sobre la mesa y nos miró uno por uno. Miren, yo he rentado ese depa a estudiantes desde hace más de 20 años y nunca me meto en sus asuntos. Pero si todo esto es cierto, señaló los audios, no puedo hacerme de la vista gorda. Necesito pruebas por escrito. Quiero que me manden todo esto por correo. Copia de los mensajes, grabaciones y una declaración formal. Si lo hacen, en cuanto termine el mes, Eduardo y Julián se van. Sentí un alivio que me aflojó los músculos. Era como si al fin el mundo estuviera viendo lo mismo que nosotras veíamos. Tomás suspiró. Lucía sonrió. Yo quise llorar, pero me aguanté. Regresamos a la casa con una mezcla extraña de emoción y miedo. No sabíamos cómo reaccionarían ellos cuando se enteraran, pero lo que pasó fue peor de lo esperado. Esa noche, encontré mi cepillo lleno de jabón para trastes. Mi toalla desapareció. Lucía encontró su ropa interior doblada sobre su cama. Ella juraba que la había guardado. Era obvio. Ellos sabían. Y estaban respondiendo a su manera. Nos reunimos los tres en mi cuarto. Cerramos la puerta. Encendí la lámpara de escritorio como si fuera una especie de luz protectora. ¿Qué hacemos si esto empeora?, preguntó Lucía con los ojos brillando de preocupación. Yo digo que no respondamos igual. No les demos más razones para hacerse las víctimas, sugerí. Tomás estaba serio, con el celular en la mano, revisando algo. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy buscando el grupo de ex-roomies. Hay varios nombres que todavía están activos. Voy a empezar a escribirles. ¿Para qué?, preguntamos al mismo tiempo. Tomás levantó la vista, con una mirada que ya no era la del Tomás tranquilo que conocimos. Porque creo que esto es más grande de lo que pensábamos,
¿Y si hay más chicas que pasaron por lo mismo? Ya no estamos hablando de un conflicto entre roomies. Estamos hablando de un patrón. Lucía tragó saliva. Yo sentí un escalofrío. Y justo en ese momento, su celular vibró. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. Lo abrió, lo leyó, y se puso pálida. Nos lo mostró. No sabes con quién te estás metiendo. Cuida lo que dices. Era anónimo. No tenía foto. Solo eso. Y supimos que ya no había marcha atrás. Lucía dejó caer el celular como si le quemara los dedos. Lo recogí de inmediato para verificar que había leído bien. Era solo una línea que helaba la sangre. No sabes con quién te estás metiendo. Cuida lo que dices. Tomás se acercó, lo leyó por encima de mi hombro y soltó. ¿Y ahora qué chingados es esto? Es una amenaza, dijo Lucía con voz baja, casi sin aire. Me están diciendo que me calle. Me senté a su lado y le agarré la mano. Estaba temblando. Nadie decía nada. Por dentro se sentía como si la casa ya no fuera nuestra. Como si estuviéramos durmiendo con enemigos, en territorio hostil. ¿Crees que fue Eduardo?, preguntó Tomás, encendiendo su celular como si quisiera rastrear al remitente él mismo. Podría ser, o Julián, o alguien más que ellos conocen. A estas alturas, ya no sabemos a quién tienen de su lado. Tomás volvió al grupo de ex-roomies. Había recibido una respuesta. Hola, yo viví con Eduardo y Julián en 2020. No tengo pruebas, pero sí tengo historias. ¿Qué está pasando? Nos presentábamos una por una. A cada chica le contábamos lo que habíamos descubierto. Les preguntábamos si alguna vez sintieron algo fuera de lugar. Lo que obtuvimos fue un desfile de pequeñas confesiones, cada una con su peso, ninguna lo suficientemente grave como para haber hecho sonar las alarmas en su momento, pero todas juntas daban asco. Eduardo me espiaba cuando salía de bañarme. Una vez me preguntó si quería fajar tantito para relajarme. Me reí nerviosa. Él se rió más fuerte. Me escondía el shampoo, me hacía bromas con mis tampones. Me llamaba sargento menstrual. A esa altura, el patrón era evidente. Siempre eran pequeñas violencias, chistes, momentos incómodos que muchas decidieron ignorar. Pero ahora, al verlas juntas, pintaban una imagen clara. Eduardo era más que un güey pasado de lanza. Era un acosador sistemático. Y Julián, su cómplice por omisión. El lunes siguiente, armamos un documento con todos los testimonios que habíamos conseguido. Algunas chicas aceptaron firmar con su nombre, otras pidieron anonimato. Lo enviamos al casero con las pruebas adicionales. Y él, en respuesta, nos pidió paciencia. Dijo que estaba preparando una notificación formal. Pero mientras tanto, vivir ahí era un infierno. Eduardo y Julián dejaron de saludarnos. Nos ignoraban por completo, pero de forma que sabíamos que era a propósito. Cerraban las puertas con más fuerza. Ponían música a todo volumen a las 3 de la mañana. Una noche, encontramos el refrigerador lleno de notas pegadas. No toques esto si no pagas renta completa. Esta leche no es para putas. Busca atención en otro lado. Lucía rompió a llorar frente a una de esas notas. No puedo más. Me quiero ir. ¿Y si eso es justo lo que quieren?, le pregunté, con el estómago hecho nudo. Tomás, que había estado callado todo el rato, se acercó y puso su celular sobre la mesa. Ya no están solos. Miren, abrió TikTok. Un perfil llamado Vivienda Segura MX había empezado a publicar testimonios anónimos de mujeres que vivían en casas compartidas y sufrían acoso. Algunas de las historias coincidían palabra por palabra con las que nos habían contado. ¿Eso lo subiste tú?, le pregunté. No, pero alguien que leyó el hilo que abrí en Twitter lo compartió allá, y ya está haciendo eco. Una de las chicas con las que hablamos me dijo que quiere contar todo en video, con voz distorsionada. Yo no sabía si eso me aliviaba o me aterraba más. Por un lado, estábamos rompiendo el silencio. Por otro, Eduardo también tenía redes, y amigos, y formas de manipular el discurso. El punto de quiebre llegó el jueves. Lucía fue a lavar ropa a la lavandería del fondo del patio. Cuando regresó, traía el rostro pálido, la bolsa tirada y una prenda en la mano. Era su brasier favorito, cortado en tiras. Estaba en el cesto de ropa limpia. No había duda. Lo metí hace un rato. Y ahora. No terminó la frase. Cayó al suelo. Yo me agaché de inmediato, la abracé. Tomás se hincó junto a nosotras. Esto ya no es microacoso. Esto es intimidación directa, dije, con la garganta seca. Esto ya es un juego mental, añadió Tomás. Se sienten acorralados y están reaccionando como ratas. Lucía respiró hondo. Luego se limpió las lágrimas. Se levantó y dijo con una calma que me puso la piel de gallina. Entonces ya no vamos a defendernos. Vamos a atacarlos. ¿Cómo? Con su propio veneno, respondió. Redes sociales, exposición, ridículo. Así como me rompieron la ropa,
Voy a romper su reputación. Tomás y yo nos miramos. No era la misma Lucía de hace una semana. Esta estaba de pie, herida pero determinada. Esa noche subimos a Instagram una historia sencilla, desde mi perfil, sin nombres. Una imagen del brasier destrozado. La frase, cuando tu ropa habla más claro que tus agresores. En menos de una hora empezaron a llegar mensajes, entre ellos uno anónimo, con una foto borrosa tomada desde fuera de nuestra casa. A ver cuánto duran. La foto era de noche, se veía la fachada de nuestra casa, la reja de metal medio oxidada, las plantas colgando desde el balcón y una silueta apenas visible tras la sombra de un poste. No había firma, no había nombre, solo esa frase, como una amenaza escrita con dientes apretados. A ver cuánto duran. Lucía la miró sin parpadear. Tomás se acercó detrás de ella para ver la pantalla. ¿Desde cuándo tienen nuestra dirección? Güey, ¿qué no es obvio? Solté yo, con un nudo de rabia en la garganta. Nunca la perdieron. Viven aquí. O están conectados con alguien que sí. Tomás se fue directo al router. Apagó el Wi-Fi. Nos miró y dijo, ya no vamos a usar redes en la casa, solo datos. Nada de conectarse a la red común. ¿Va? Asentimos. Y mientras él cambiaba las contraseñas, Lucía empezó a escribir algo. La vi, concentrada, los ojos secos, la columna recta. Cuando terminó, me pasó el celular para que lo revisara. Era un post en carrusel para Instagram, con 5 slides. Una selfie de Lucía con cara seria, sin filtros, con la misma ropa del día que le rompieron el brasier. Una foto del brasier, en el suelo, hecho trizas. Un texto fuerte. Vivo con hombres que me odian por no callarme. Y me están castigando. Otra frase. No estoy sola. Y no me voy. Un fondo negro con letras blancas. Esta historia es real. Y no es la única. No te calles. Roomies en resistencia. ¿Lo subo? Me preguntó sin pestañear. Tomás y yo dijimos que sí al mismo tiempo. El post se volvió viral entre nuestros círculos. Luego se extendió. En menos de 2 horas tenía más de 3,000 likes y decenas de comentarios. Mujeres contando sus propias historias. Otras preguntando cómo podían ayudar. Un par de páginas feministas grandes lo republicaron. Incluso una chica con 70,000 seguidores compartió. Esto pasa más de lo que creen. Apoyo total. Pero junto con la ola de apoyo, vinieron los ataques. Mensajes anónimos. Comentarios acusándonos de mentirosas, buscadoras de atención, feminazis frustradas. Uno incluso decía, si fuera real, ya lo habrían denunciado legalmente. Y eso fue la chispa que necesitábamos. Tomás tenía un amigo abogado, Paco, que nos ofreció ayuda. Nos reunimos con él el sábado por la tarde en un café discreto de la Roma. Llevamos todos los documentos impresos, los audios, capturas de pantalla, testimonios. Paco lo revisó todo con atención profesional, pero con los ojos llenos de indignación. No tengo duda de que pueden meter una denuncia por acoso, invasión de privacidad y daño moral. Pero si realmente quieren hacer esto público, también hay una vía civil. Podemos exigir desalojo por convivencia insostenible y pedir una orden de alejamiento. ¿Crees que lo aceptarían en el Ministerio Público?, preguntó Tomás. Con la presión pública que están generando, más les vale. Paco cerró la carpeta con firmeza. Pero tienen que estar listas. Esto puede escalar. ¿Más de lo que ya escaló?, pregunté, levantando una ceja. Sí, porque cuando los acosadores se sienten descubiertos, hacen una de 2 cosas. Huyen o destruyen todo a su paso. Esa noche hicimos guardias para dormir. Turnos de 2 horas. Dormíamos de a ratos. Yo tenía un palo de escoba detrás de la puerta. Lucía tenía gas pimienta. Tomás había descargado una app que activaba una alarma sonora en caso de emergencia. No pasó nada. Pero el silencio no era paz. Era tensión. Tensa. Pegajosa. Como si alguien estuviera respirando en la nuca de la casa. El lunes por la mañana, mientras Tomás se arreglaba para salir al trabajo, sonó el timbre. Lucía y yo nos miramos desde la cocina. Nadie esperaba a nadie. Tomás bajó a abrir. ¿Quién es?, preguntó desde la reja. Una voz del otro lado respondió con toda la tranquilidad del mundo. Julián, quiero hablar. ¿De qué?, dijo Tomás sin mover el cerrojo. No vengo a pelear. Vengo a disculparme. Necesito decirles algo. Lucía y yo bajamos. Y lo vimos desde dentro, parado con su chamarra vieja, cara demacrada y los ojos rojos. Pero no era tristeza. Era pánico. ¿Me dejan pasar? Por favor. Solo serán 5 minutos. Tomás lo miró con desconfianza. Dudó, pero al final abrió. Julián entró y lo primero que hizo fue sentarse en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. No puedo más. Necesito decirles lo que pasó. Pero no solo lo de ustedes. Hay algo más. Algo que no saben. Y si se enteran por otro lado, va a ser peor. ¿Qué cosa?,
Pregunté sin siquiera acercarme. Eduardo... Julián tragó saliva. Eduardo tiene videos. Lucía frunció el ceño. ¿Qué videos? De ustedes. De varias. De cuando estaban solas. Cuando salían del baño. De sus cuartos. Lo hacía con su celular viejo. Lo escondía en una repisa falsa del pasillo. Yo... Lo descubrí hace unos meses, pero me callé. Hasta ahora. El aire se fue de la sala. ¿Qué dijiste? Preguntó Tomás, sin aliento. Sí, lo que escucharon. Grababa a escondidas. Las tiene en su Google Drive. Yo lo vi. Por accidente. Y me asusté. Pero no lo denuncié. Me callé como un cobarde. Y ahora ya no puedo dormir. Él está loco. Y ustedes lo están exponiendo. Lucía se agarró al respaldo de la silla. Estaba blanca. Yo sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. ¿Y sabes si lo sigue teniendo? Pregunté apenas respirando. No lo sé, pero creo que deberías revisar ya si tu ropa interior sigue completa. Lucía salió corriendo. Yo fui detrás. Abrimos su cajón, y ahí, sobre su ropa doblada, había algo que ella jamás habría dejado ahí. Una memoria USB, con una etiqueta escrita a mano. Por si no me creen. Lucía se quedó congelada. No tocó la USB. No se movió. Solo la miraba como si fuera una serpiente a punto de morderla. Yo me acerqué con cautela. Tomé una servilleta del buró y, sin usar mis dedos directamente, recogí el dispositivo. La etiqueta estaba ligeramente despegada en una esquina, escrita con tinta negra, en mayúsculas. Por si no me creen. Bajamos con Tomás y Julián, que seguían en la sala. No dijimos nada. Solo levantamos la USB frente a ellos. Julián se levantó tan rápido que la silla casi se cae. ¿Eso estaba en su cuarto? Sí, respondí con la voz cortada. Encima de su ropa interior. ¡Madres!, soltó Tomás. Esto ya es de otro nivel. Esto ya no es acoso. Esto es un puto delito. Lucía seguía sin hablar. Sus ojos estaban vacíos, como si su mente se hubiera ido a otra parte. Me arrodillé frente a ella. ¿Quieres que veamos qué hay? Ella tardó, pero asintió. Conectamos la USB a la laptop de Tomás. Cerramos cortinas. Subimos el volumen apenas lo justo. Esperamos. Había una carpeta. Se llamaba Tesoros. La abrimos. Dentro había 12 videos. Fechas. Horas. Una miniatura tras otra con habitaciones familiares. Nuestro pasillo, la entrada del baño, el cuarto que ahora era de Lucía. Tomás bajó la cabeza y apretó los puños. Julián no dejó de temblar. No voy a verlos todos. Solo uno, dije. Tenía que saber. Abrí el archivo más antiguo, de 3 meses atrás. Era el pasillo, filmado desde un ángulo alto. Alguien, Lucía, salía del baño en toalla. Entraba a su cuarto. La cámara quedaba grabando el pasillo vacío. No había sonido. Solo eso. Solo esa invasión brutal, silenciosa y sucia. Lucía se levantó. Cerró la laptop sin decir nada. Ya está. No quiero ver más. Ya sé todo lo que necesito saber. Tomás llamó a su amigo abogado. Le explicó lo que acabábamos de encontrar. Paco pidió que guardáramos la USB con guantes o algo que no destruyera huellas. Dijo que eso era prueba clave de violación a la intimidad y que con eso sí o sí podía intervenir la policía. Julián, pálido, pidió salir. No me miren así. Yo no puse esa USB. Yo solo les conté lo que sabía. Tomás se acercó a él, sin levantar la voz. Lo sabías. Lo viste. No hiciste nada. Tenía miedo, cabrón. Eduardo es capaz de cualquier cosa. ¿Tú crees que yo me siento seguro? ¿Que no me amenaza también? ¿Te amenazó a ti? Pregunté. No directamente. Pero ese güey no está bien. Tiene arranques. Rompe cosas. Una vez me quiso pegar por moverle sus zapatos. Está trastornado. Lo saben, ¿no? Lucía intervino por primera vez. ¿Y tú le tienes miedo y aún así lo cubriste? Julián no respondió. Tomás le abrió la puerta. No hubo palabras. Solo una despedida muda. Esa tarde fuimos al Ministerio Público. Llevamos todo. Los testimonios, los audios, los mensajes y, sobre todo, la USB. La oficial que nos atendió era una mujer joven. Le costó ocultar la indignación. Llamó a otro agente, luego a otro. Tomaron declaración oficial de Lucía, luego la mía, luego la de Tomás, que decidió presentarse como testigo clave. Cuando entregamos la USB, los agentes dijeron que iniciarían una investigación por acoso, invasión a la privacidad, producción de material sin consentimiento y posibles delitos sexuales. Eduardo iba a ser llamado a declarar, y si se confirmaba su responsabilidad, podría enfrentar de 1 a 6 años de cárcel. Lucía salió del MP más ligera, pero con una sombra todavía encima. No puedo creer que me haya grabado, que haya guardado eso, que me haya dejado una pinche etiqueta como si fuera un trofeo. No es culpa tuya, le dije. Es culpa de él.
Y va a pagar. Esa noche subimos otra historia. Esta vez no fue sutil. Si alguna vez compartiste casa con Eduardo H., tal vez debas saber esto. Hoy entregamos evidencia a las autoridades de que nos grabó a escondidas, que nos acosó, que nos humilló, y que pensó que se saldría con la suya. No más. El post se llenó de compartidas, comentarios, denuncias. Una exnovia comentó: "No me sorprende". Siempre tuvo esa mirada de "todo me pertenece". Otra chica escribió: "Me rentó un cuarto por Airbnb en 2021. Me revisó la maleta mientras me duchaba. Pensé que era paranoia mía. Ahora lo sé. No lo era". Y entre tantos mensajes, uno destacó. Venía con un video adjunto. Era un fragmento de una fiesta, grabado desde un celular. Eduardo salía borracho, bailando y diciendo algo en voz alta. "A mí nadie me acusa de nada. Yo tengo cosas guardadas que si las saco, se van todos a la mierda". La persona que lo mandó escribió: "Este video es de hace un año. Nunca supe a qué se refería. Ahora, creo que sí". Nos quedamos en silencio. Lucía, sentada junto a mí, susurró: "¿Qué más tendrá guardado?". Y en ese momento, Tomás recibió una llamada. Era el casero. "Tienen que venir al depa. Ya". Algo pasó. Salimos casi corriendo. El casero nos había citado en la casa con un tono que nunca antes le habíamos escuchado. Ni formal, ni molesto. Era urgente, alarmante, como si algo se hubiera salido completamente de control. Tomás conducía como si el volante le pesara. Lucía iba en el asiento trasero, abrazada a sí misma, con los ojos perdidos en la ventanilla. Yo iba al lado, con el celular en la mano, revisando las notificaciones del post. Subían como espuma. Cuando llegamos, el señor Mendoza ya estaba afuera. Tenía una expresión tensa, el celular en la mano y los labios apretados como quien se obliga a no gritar. "Pasen, pero necesito que mantengan la calma", dijo apenas nos acercamos. Entramos, y ahí estaba. La sala hecha un desastre. Sillas volcadas, la mesa rota en un costado, libros tirados por el suelo, un espejo hecho pedazos, la televisión caída de lado, ropa esparcida, como si alguien hubiera empacado con rabia. ¿Qué pasó aquí?", preguntó Tomás, paralizado. "Eduardo llegó anoche, despechado, furioso. Dijo que ustedes lo querían arruinar, que todo era una conspiración". Lucía se llevó la mano a la boca. "¿Él vino solo?". "Sí, pero no entró con llave. Brincó la reja. Entró como loco. Los vecinos lo vieron gritando, llorando, rompiendo cosas. Uno llamó a la policía. Cuando llegaron, ya se había ido". "¿Se llevó algo?", pregunté. El casero asintió. Serio. "Sí, se llevó sus cosas. Pero también varios papeles, una caja con carpetas, una mochila que creo que no era suya, y el disco duro externo que estaba en la sala". Lucía se dejó caer en el sofá, que por milagro seguía intacto. "El disco duro tenía nuestras copias de seguridad", dijo con voz hueca. "Todo. Los documentos que no habíamos mandado aún, las capturas, los mensajes". Tomás la miró. "Tranquila, aún tenemos lo más importante. La USB está en el Ministerio Público". "No, Tomás. Él no se llevó la evidencia. Él se llevó la última palabra. La policía llegó 1 hora después, a levantar el acta del allanamiento y los daños materiales. Tomaron fotografías, declaraciones. Dijeron que ya había una denuncia previa, lo cual agilizaba el proceso. Pero cuando revisamos los registros de las cámaras de seguridad del vecino, una pareja mayor muy amable que nos había ofrecido ayuda, algo nos desconcertó más que la propia destrucción de la sala. A la 1:14 a.m., se ve a Eduardo entrando al patio, con una linterna, solo. Pero a la 1:46 se ve salir acompañado. La imagen era borrosa, pero se distinguía una figura más baja, más delgada, con capucha. Alguien que le hablaba de cerca, que le pasaba cosas. Alguien que lo ayudó a cargar la mochila. ¿Quién es ese?, preguntó el policía. Lucía y yo nos miramos. Tomás tardó, pero lo dijo. Julián. El oficial apuntó algo en su libreta. Nos pidió que no hiciéramos más publicaciones públicas hasta nuevo aviso, que estábamos en una investigación activa, pero sabíamos lo que eso significaba. Silencio. Espera. Impunidad por burocracia. Esa noche no dormimos. Lucía se quedó en mi cuarto. Tomás en el sofá. Cada ruido nos despertaba. Cada sombra era un presagio. A las 3 de la mañana, Lucía encendió la lámpara y me miró. ¿Y si no los atrapan? ¿Y si esto queda como conflicto entre roomies? ¿Y si piensan que exageramos? Me acerqué y le tomé la mano. Entonces hacemos lo que las leyes no. Los dejamos desnudos frente al mundo. El día siguiente hicimos lo que muchos temían hacer. Contactamos a una periodista independiente que seguía la cuenta de Vivienda Segura MX. Se llamaba Maya Lara. Tenía una columna en un medio digital importante. Ya había cubierto casos de abuso en universidades y redes de acoso inmobiliario.
Le escribimos. Le contamos todo. Nos respondió en 5 minutos. Me interesa, pero necesito que una de ustedes cuente la historia completa. Con nombre, con rostro, con todo. Lucía dudó. Tomás ofreció hablar, pero al final fui yo quien dijo: lo haré yo. Me miraron con sorpresa. Hasta yo misma me sorprendí, pero lo tenía claro. No era por valentía, era por dignidad. Esa misma semana, Maya vino a la casa. Grabó la entrevista en el patio. No había guión, solo verdad. Conté todo, desde la primera vez que escuché a esos cabrones hablar de mí, hasta la memoria USB, las amenazas, y cómo una simple prenda rota nos abrió los ojos. Una semana después, la entrevista se publicó. El título: No me fui, me planté, y eso lo cambió todo. En las primeras 2 horas, más de 80,000 personas lo vieron. Recibimos mensajes de periodistas, activistas, chicas que decían: gracias por decir lo que yo nunca pude decir. Pero entre todos los mensajes, hubo uno que me hizo detener la respiración. Era un DM, de una cuenta sin foto. Solo decía: no terminé contigo, aún te debo algo. No firmaba como Eduardo, ni como Julián, pero yo sabía exactamente quién lo había escrito. Y por primera vez, tuve miedo real de que esto no había terminado. Pasé toda la noche revisando cada esquina de mi cuarto con la linterna del celular. Las ventanas, cerradas. La puerta, trabada con una silla. Los enchufes, intactos. El closet, vacío, como siempre. Y aún así sentía que alguien me observaba desde algún punto invisible, que, en cualquier momento, esa frase volvería a aparecer en otra parte. No terminé contigo. Aún te debo algo. No dormí, ni una hora. Lucía tampoco. Tomás hacía rondas por la casa cada 30 minutos. No lo hablábamos, pero todos sabíamos. Había vuelto el miedo primitivo. Ese que no se siente con el cuerpo, sino con el alma, que te hace desconfiar del sonido del refrigerador, del clic de una cerradura, de una sombra proyectada en la pared. Y ese mensaje, ni siquiera sabíamos con certeza quién lo mandó. Eduardo había desaparecido del radar. Nadie sabía dónde estaba. No atendía citatorios, no respondía mensajes, ni la policía lo encontraba en su último domicilio. Julián, por su parte, dejó de publicar en redes, dejó de contestar. Su celular estaba apagado, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero ese mensaje llegó directo. Sabía dónde estaba, sabía que tenía miedo. Maya, la periodista, volvió a escribirnos. ¿Están bien?, preguntó preocupada. Vi los mensajes en redes. Hay gente muy alterada, pero también mucho apoyo. ¿Han pensado en mudarse? Sí, pero no queremos irnos así. No después de todo lo que hicimos, respondí. Entonces déjenme ayudarlas a cerrar esto. Estoy preparando un reportaje final. Quiero entrevistar al casero, a sus vecinos, a otras chicas que hayan vivido ahí. No solo por ustedes, porque esto está pasando en muchos lugares. Lucía, que estaba sentada a mi lado, dijo algo que me partió el alma. Yo no quiero que otra chica viva aquí y piense que la culpa es suya, que crea que exagera, que se encierre en su cuarto como yo lo hice. Maya asintió. Entonces vamos a exponer todo, con nombres, con documentos, con pruebas. Tomás nos miró desde la cocina. ¿Y si ellos intentan contraatacar? Ya lo hicieron. Ahora nos toca a nosotras. El reportaje final fue publicado con un nuevo título: Los hombres que convirtieron una casa en una trampa. El caso Coyoacán. Era largo, poderoso, brutal. Incluía entrevistas con 3 ex-roomies que dieron su nombre real. Incluía una cronología de los abusos, capturas de pantalla, extractos de los audios, testimonios anónimos de vecinos. Y sí, también incluía fragmentos del video de seguridad que mostraba a Eduardo y Julián saliendo juntos la noche del destrozo. El impacto fue inmediato. Medios más grandes replicaron la nota. Programas de radio la discutieron. Universidades hablaron del caso en foros sobre violencia de género. Colectivos feministas exigieron acción legal. Se abrió una petición en Change.org para exigir la orden de arresto formal contra ambos. Pero entonces, apareció lo impensable. Un archivo comprimido fue subido a un servidor público, con una descripción vaga, pero alarmante. ¿Quieren conocer la otra parte de la historia? Aquí está. Cuidado con lo que desean. La publicación tenía la firma. ¿Quién? Julián Herrera. Yo lo abrí sin pensar. Fue un error. Era una carpeta con capturas de pantalla falsificadas, conversaciones editadas donde Lucía y yo supuestamente planeábamos la acusación para correr a los chicos de la casa. Memes machistas. Incluso una foto mía, recortada de una historia vieja en bikini con la frase ¿Quién provoca a quién? Lucía me encontró frente a la laptop con la cara congelada. ¿Qué es eso?, preguntó. No le respondí. Solo me alejé. Apagué la pantalla. Y vomité en el baño. El ciberataque duró 2 días.
Intentaron meterse a nuestras cuentas, difundieron nuestras fotos, crearon perfiles falsos, nos llamaron de todo. Pero entonces ocurrió algo que ellos no esperaban. Tomás subió un video. Lo grabó solo, frente a su celular, sin filtros, sin música, sin edición. Mi nombre es Tomás Ríos. Fui amigo de Eduardo H. y Julián H. durante 3 años. Viví con ellos, me reí con ellos, y me callé demasiadas cosas. Pero ya no más. Esto no es una conspiración feminista. Esto es verdad. Yo lo vi, yo lo escuché. Y me avergüenza no haber hablado antes. Si creen que pueden callarnos, les digo algo. Ellas no están solas. Y yo tampoco me callo más. Su video se viralizó. Lo compartieron actores, influencers, activistas. Muchos decían lo mismo. Hacen falta más Tomás en el mundo. Y esa noche, después de días de miedo, por fin dormimos. Hasta que a las 4:27 am sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté medio dormida. Una voz susurró: «No vuelvas a dormir tan tranquila. Aún falta lo peor». Y colgó. La llamada duró apenas 5 segundos. Pero la sensación que dejó fue como si alguien me hubiera metido las manos al pecho y apretado el corazón con fuerza. No era solo miedo, era impotencia. Porque después de todo lo que habíamos hecho, hablar, denunciar, grabar, exponer, todavía había alguien al otro lado creyendo que podía controlarnos. Pero esta vez no lloré, no me escondí. No lo conté con miedo. Tomé una decisión. Grabé un video como Tomás. Lo subí sin pensar, con la voz temblorosa pero el mensaje claro. Hoy me llamaron para decirme que aún falta lo peor. Pero lo peor ya lo pasamos. Vivir con miedo, con rabia, sintiéndonos locas por no quedarnos calladas. No nos van a apagar. No nos van a esconder. Dormiré con la cabeza alta porque no hice nada malo. Y si aún falta algo por venir, entonces que venga. Estoy lista. La historia se volvió nacional. Programas matutinos, podcasts feministas, TikToks con nuestro audio. La frase «no me fui, me planté» estaba en pancartas, reels, hasta camisetas en cuentas de activismo. Pero más importante, otros casos empezaron a salir. En Puebla, en Guadalajara, en Monterrey. Chicas que habían sido acosadas en casas compartidas, residencias estudiantiles, incluso por compañeros de cuarto. La violencia doméstica invisible, la que no deja moretones, pero sí cicatrices, salía a la luz. Las autoridades no pudieron seguir ignorando. 3 semanas después de la última llamada, Eduardo H. fue arrestado. Lo encontraron escondido en un hostal barato en Hidalgo. Tenía consigo un celular con más videos, no solo nuestros, sino de otras mujeres que ni siquiera conocíamos. Las denuncias se multiplicaron. Se descubrió que incluso había vendido algunos de esos videos en foros en línea bajo seudónimos. Fue acusado de violación a la privacidad, almacenamiento ilegal de contenido íntimo sin consentimiento, intento de intimidación y acoso reiterado. La investigación se amplió, y cuando analizaron su computadora personal, la que se llevó aquella noche del destrozo, encontraron archivos cifrados con carpetas de hasta 5 años atrás. 5 años. ¿Y Julián? Desapareció durante semanas, hasta que fue localizado gracias al rastreo de IPs por parte de la Unidad de Ciberdelitos. Había colaborado con Eduardo en editar y difundir los archivos falsos que nos acusaban a Lucía y a mí. También se descubrió que había accedido al Wi-Fi de la casa sin autorización para espiarnos luego de su salida. Fue imputado por difamación, cómplice de distribución de contenido falso con fines intimidatorios y obstrucción de investigación. En su audiencia preliminar, lloró. Dijo que solo tenía miedo, que nunca pensó que llegaría tan lejos, que Eduardo era el dominante, el que manipulaba todo, pero nadie más creyó su llanto, ni siquiera él. ¿Y Tomás? Tomás se convirtió en una voz. Fue invitado a paneles, a entrevistas, a foros en universidades donde habló sobre cómo el silencio de los hombres alimenta la violencia. Una frase suya dio la vuelta al país. Si no te plantas con ellas, estás parado del lado de los que abusan. Fue atacado también. Lo llamaron traidor, manipulado, aliado de Instagram. Pero él nunca bajó la mirada. Ni una vez. Lucía tardó meses en recuperar el sueño completo. A veces todavía se despertaba en medio de la noche, pensando que alguien la miraba desde el pasillo. Pero comenzó terapia. Volvió a escribir. Y un día, me leyó un fragmento de lo que ahora será su primer libro. Una novela sobre una chica que convierte el trauma en poder, el miedo en fuego. Abrió una cuenta llamada No Te Calles MX. Hoy tiene más de 200,000 seguidoras. Mujeres que comparten sus historias, buscan apoyo legal y se protegen entre ellas. Lucía ya no se esconde. Lucía es fuego puro. Y nunca más será silenciada. Yo me fui del departamento 2 meses después del juicio.
No porque huyera, sino porque ya no necesitaba ese lugar para probar nada. Me mudé con Lucía a otro espacio, más pequeño, más tranquilo, sin cámaras ocultas, sin puertas cerradas con miedo. Mi novia vino a visitarme poco después. Se quedó 2 semanas. Cocinamos, lloramos, nos abrazamos como si el cuerpo también necesitara cicatrizar. Me dijo que estaba orgullosa, que ojalá hubiera podido estar antes. Le respondí que estuvo cuando más la necesité, cuando me miró y no me juzgó. Hoy sigo escribiendo, sigo contando lo que me pasó, porque no fue solo una historia de roomies tóxicos, fue una guerra silenciosa, un infierno compartido, y también una revolución. Y si me preguntan qué aprendí de todo esto, solo puedo responder algo simple. No me fui, me planté. Y eso lo cambió todo.